Y están con nosotros Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Matías, muy buenas noches. Un poquito frío, pero aquí está calentito. Aquí está muy agradable, sí. Y la tenemos de vuelta porque, se puede contar, sí, estuvo con influenza, que es parte del tema nacional, ¿no? Federica Sánchez, que es académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Federica, qué bueno tenerte de vuelta. Buenas noches. Nos estabas contando tu testimonio. Es durísima la influenza, porque no todos la han tenido ni todos la han visto de cerca y creen que es un resfriadito nomás. No, les contaba, la pasé muy mal. Contagié mucha gente, la pasé muy mal. 3 días de cama, sin poderme levantar de la cama. Vacúnense, es mi recomendación. Mira, vacúnense, la recomendación. De hecho, con Rodrigo estábamos viendo lugares, fechas de vacunación. Yo tampoco estoy vacunado, pero no tenemos mucha conciencia de esta vacuna. Yo no me la he puesto nunca en la vida. Ah, no, yo sí siempre. Nunca. Este es el único año que me he tardado, pero hay que A ver si mañana voy y me pongo la tarea, porque hay que aportar. ¿Y la mascarilla? ¿Qué les parece a ustedes el retorno a la mascarilla? Porque miremoslo también con perspectiva política, ¿no? Federica. Bueno, yo les contaba recién a ustedes dos que yo la uso. O sea, trato de usarla cuando estoy en lugares cerrados y trato de usarla. Pero entiendo que igual después de los 2 años de pandemia es incómodo, la gente no la quiere usar, pero con lo que estamos viendo hoy, con la ocupación de camas a nivel pediátrico y a nivel normal también, no pediátrico, digo, ¿no? Es un buen recurso. Es un buen recurso para protegerse uno, pero para proteger también a los demás. Claro, puede ser vector de Tengo alumnos que están viniendo a clase con mascarilla. Mira, tú te Tengo cierto grado de complejidad. Sí, yo he hecho sobre papá, además de niños prematuros y que están justo en el rango más complicado, pero también creo que hay que darle prioridad y reforzar la responsabilidad antes que la obligatoriedad. No sé si se me entiende. Prefiero que más esfuerzo en prevenir, a lo mejor quizás en aplicar cuidado en las casas, y para eso flexibilidad laboral tanto a la mujer como al hombre para que puedan cuidar a sus niños o ellos cuando están enfermos. Pero la obligatoriedad del uso de la mascarilla me complica por eso, porque creo que de alguna forma coarta la libertad. Y además está demostrado que el periodo de pandemia hubo problemas también cognitivos y de expresión de los niños que de fondo no pueden hablar correctamente con las mascarillas. Entonces creo que también tiene consecuencias no tan buenas para los niños. Entonces tengo esa disyuntiva. No estoy tan cierto parte, de... Rodrigo, de la educación del ser responsable de vivir en sociedad, en que todos nos cuidemos y enseñarle a un chiquitito, una niñita de, no sé, segundo, primero básico, decirle, póngase la mascarilla porque tiene que cuidarse y tenemos que cuidarnos. ¿No es formativo también? Es que al final del día sí, por supuesto que es formativo tomar responsabilidades. Pero vamos en términos prácticos. ¿La mascarilla la usan dónde? ¿En las salas? Sí, es para la sala, entiendo. Pero además la influenza se contagia, se contagia por el contacto, por el diálogo, los niños juegan igual, conversan igual. Entonces, yo tengo dudas con el efecto preventivo, no así con otras medidas como son efectivamente más autocuidado, quedarse en la casa si hay algún síntoma. Creo que, por supuesto, vacunarse creo que es fundamental. Y lo dijo el jueves la doctora Paula Daza, que estuvo con nosotros, ¿te acuerdas? Que sí. Lo más importante es la vacuna. Así que sí, tengo mi duda. Yo les decía recién, yo la uso, igual me agarré influenza y la pasé mal. Usando mascarilla la uso. Mira. Bueno, los gobiernos en general... como es tan difícil gobernar en el mundo hoy día, los gobiernos tratan de evitar crisis. Hay crisis inevitables, pero hay crisis evitables. Y esta, de salud, de alguna manera, en apariencia, era evitable. Hay mucho contagio y se sabía que venía más fuerte, pero en el manejo de la crisis. Y vamos a entrar directamente a lo político. El domingo, si no me equivoco, o el lunes o el domingo, el Partido Republicano le dio un ultimátum al gobierno. El Partido Republicano, que está pechuga, le fue bien en la última elección y está como... ¿sí? Yo dije, bueno, ¿quién lo va a seguir? La UDI no lo siguió. Dijo, 24 horas para que saquen al subsecretario Arauz, o si no, acusamos a la ministra, acusación constitucional. La UDI no lo siguió, RN no lo siguió, Evópolis no escuché. Y pasaron más de 24 horas y después el gobierno cede y lo saca. A ver, traten de ayudarme a entender políticamente, ¿influyó eso? Yo creo que no es menor lo que hoy dice el Partido Republicano, asumiendo la posición que tiene el Partido Republicano en el segundo, pero digamos, en este órgano deliberativo paralelo, que es el Consejo Constitucional, pero así todo no es mayoría en el Congreso. Pero hay una transferencia de poder que tiene que ver... Distinto. Exacto. O sea, obviamente se iba a escuchar diferente esa voz y hay una transferencia de poder
quizás la palabra que estábamos buscando recién es empoderado, ¿no? O sea, el Partido Republicano se siente empoderado y se siente con la capacidad Eso es más académico, Pechuga es más... Eso, todos lo entendemos, hay alguno que le va bien, hoy día uno, mañana son otros, digamos. Se siente con la capacidad de hacer algunos requerimientos, expresar ciertas... o sea, fue un ultimátum. ¿Un ¿no? ultimátum? ¿24 horas? Fue literalmente un ultimátum. Quizás es un poco mucho para un partido que no tiene esa mayoría en el poder legislativo, sin embargo, el poder lo está ejerciendo igual. O sea, esa transferencia de poder se ve justamente en esto. Ahora, tradicionalmente uno dice, los partidos de oposición que le dan ultimátum a los gobiernos o a un funcionario, lo que hacen es afirmar a ese funcionario. Y nosotros pensamos que ya había pasado las 24 horas, que el Partido Republicano había logrado lo contrario, es decir, a lo que querían. Afirmaron a Arauz. Pasaba un poco, medio día después, y Arauz sale de su cargo, Rodrigo. Que fue un poquito lo que pasó en educación. Recordemos que frente a las amenazas de la acusación, finalmente se fortaleció el rol del ministro. Yo no creo, fíjate, que el Partido Republicano o la acusación o esta amenaza haya influido en la determinación que tomó el gobierno. Creo que hay otro elemento más importante. El ex subsecretario Arauz logró algo que habían logrado algunos proyectos de ley, que era ser criticado de forma o apoyado de forma transversal, porque aquí las voces venían del Partido Republicano, venían muy fuertes de Chile Vamos solicitando su salida sin la amenaza o la condición de la acusación constitucional. El domingo en Estado Nacional el diputado Ramírez fue muy duro con la gestión del ex subsecretario. Gente del gobierno también había solicitado al presidente la salida del ministro, porque yo creo que aquí se detectó dos cosas y el presidente en eso quizás tuvo la capacidad de despejar un poco también el vínculo que tenía importante con el subsecretario. Era que aquí faltaba liderazgo. O sea, había alguien y tenía muy sola a la ministra Aguilera trabajando, y yo creo que también faltaba experiencia y gestión, que es un poco lo que se le critica, y para esta etapa, aquí estamos comenzando, todo el mundo dice que viene el pique en un par de semanas, se requería gestión, liderazgo. Su liderazgo estaba debilitado dentro del oficialismo, por cierto, dentro de la oposición y también internamente dentro del ministerio. El otro día conocimos una carta de la agrupación de funcionarios del ministerio que criticaba muy duramente al subsecretario. Entonces, yo creo que la suma de estos factores, no la acusación constitucional, hizo que finalmente el subsecretario saliera. Opera en política que los gobiernos dicen, ya, olvidemos la acusación constitucional porque, en fin, ya pasaron las 24 horas. Pero, fríamente, decir, Arauz se va, y disculpe, señor Arauz, si no está viendo nada personal, yo supongo que él hizo lo mejor que pudo siempre, aunque los errores son manifiestos, pero esto no es nada personal, análisis político, pero el señor Arauz lo único que va a hacer es que nos va a impedir llegar a acuerdos, nos va a tener relacionados siempre de manera tirante con la oposición. Necesitamos en esta materia de salud llegar a acuerdos importantes en materia de ley corta, de ISAPRE y todas las otras reformas. Entonces, que aquí es un aviso a todo quien vaya a ser obstáculo de negociaciones, obstáculo de buen gobierno, y quizás sale por eso, porque el gobierno al final Arauz se le transforma en un problema, y ¿sabe qué? ¿Operemos de una vez del problema? Puede ser, pero además también había una crisis muy inmediata que había que estar resolviendo en este momento, que era justamente la crisis de la circulación del virus, que estaba justamente afectando al sector pediátrico, y se sumaron un conjunto de cosas en los últimos 2-3 días que también llevaron un poco a la decisión de, bueno, alguna cabeza tiene que correr, y termina siendo la del subsecretario. Pero en parte también me parece que hay algo de la necesidad de gestionar una política de salud integral donde se pueda promover un diálogo y una negociación entre los distintos sectores, y para eso obviamente el gobierno tiene una agenda donde hay una parte de esa agenda que está enfocada también en la salud y tiene el objetivo de hacer o lograr pasar parte de esa agenda. Si para eso necesita sentarse en la mesa a negociar, bueno, se tienen que dar las condiciones para esa negociación. Y si el subsecretario estaba haciendo una piedra de tope para esa negociación en un momento que es justamente importante, bueno. Yo creo que, Matías, aquí el gran pecado fue que no logró en el oficialismo tener un apoyo robusto y potente a la figura del subsecretario. Finalmente es reemplazado por... ¿Iba a ser un problema que se iba a arrastrar, tú crees, para otras negociaciones? Pero es que si no, vamos bajo esa lógica, Matías, existen una serie de proyectos de ley en que está la condicionante de quien la dirige para poder lograr acuerdos. Y no tengo la sensación que en un régimen presidencial y con el liderazgo que ha mostrado el presidente Boric, el condicionamiento por parte de la oposición a avanzar
avanzar en negociaciones ponga en peligro o en jaque a alguien en su puesto ministerial o de subsecretario en este caso. Yo tengo la sensación que aquí pesó mucho más el tema de liderazgo, asumir rápidamente gestión y también, yo creo que también el fuego amigo, como dicen ahí, el oficialismo no respaldó con la suficiente fuerza a un subsecretario muy cuestionado. Pero hay una nueva muestra de recurrir a Las viejas huestes. las viejas huestes, a los viejos militantes. Viene un ex subsecretario de Ricardo Lagos. Porque si es mera gestión, tú podrías, si es que es imprescindible este grupo de referencia, esta generación, tú lo bancas, como se dice vulgarmente, le pones un buen asesor al mismo asesor que sucede, lo pones de asesor, le pones un gestor de camas, tú lo puedes adornar o lo puedes ayudar con muy buenos asesores y la gestión puede mejorar. La significación política de la salida viene del círculo de Isquiasiches, del colegio médico. Me imagino que eso a mucha gente le dolió dentro del gobierno hoy día también. No. Sí, yo creo que es una salida que políticamente, o sea, era una salida o fue una salida que políticamente puede haber golpeado en ciertos sectores del gobierno en términos de que creo que quizás no se esperaba que, esta es una idea, ¿no? Como no se esperaba que el subsecretario tuviese que salir tan rápido en términos de la crisis. Porque yo creo que hay parte de lo que decías al principio que tenía que ver justamente con la incapacidad de prevenir una crisis que se iba a venir, porque sabíamos que empezaba la época de invierno y que iban a empezar a circular todas estas situaciones. Bueno, ¿cómo no hubo un plan antes de llegar a esta situación que termina desembocando también en una falla en la gestión, una falla en el liderazgo, por una consecuencia que es el mal manejo de una crisis que estaba mínimamente anunciada con la temporada de otoño-invierno? Entonces, ¿cómo gestionamos esto? Yo creo que el cambio es bien potente, lo que señala Matías, que en el fondo vuelve alguien que fue el primer subsecretario de redes asistenciales, porque a él le tocó comenzar con esta subsecretaría en el gobierno de Ricardo Lagos, a reemplazar justamente a alguien del círculo cercano al presidente. Ahí en off comentan mucho que en el fondo esta decisión muy compartida de aquellos funcionarios o ministros, subsecretarios sobre los 45 años, pero muy resistida bajo los 45, porque efectivamente él representaba cierta ideología, cierto sector importante del Frente Amplio, pero aquí primó, yo creo que efectivamente la experiencia, gestión, liderazgo, curva de aprendizaje, como dijo la ministra. Qué duro eso. Eso es duro, ¿eh? Sí. La ministra lo defendió mucho, pero ella dijo una frase que probablemente no quería decir cómo se interpretó, pero no tenemos tiempo que perder con aprendices. Y eso es muy duro. Sí. Curva de aprendizaje para un practicante. Y eso para una generación, porque no es el primero de esta generación que venía sabiéndoselas todas, que criticaron muy duramente, trataron de asesinos a los que habían gestionado la pandemia. Aquí creo que hay una cosa, es parecido a lo que está pasando, no sé si ustedes siguen con frecuencia la política española, creo que pasó con Sumar y Podemos, que vetaron directamente una generación que era hiperempoderada, los Sánchez, los Iglesias, los Monteros, los vetan y los dejan afuera y viene gente de 60, 65 años. Entonces, aquí en lo generacional parece que le faltó madurez. A mí no me llama la atención que hayan elegido, que el gobierno haya elegido este perfil para el cargo. Pero no, es algo que ya viene demostrando muy claramente cuál es el sector al que se quiere acercar, cuál es el sector al que escucha, cuál es el sector del cual se quiere nutrir y del cual quiere aprender. Entonces, eso no me llama la atención que haya recurrido a este... O sea, cada vez que hay una crisis recurre a la vieja escuela de la concertación. Vuelve a los 30 años. Exacto. Cada vez que hay una crisis, vamos a los 30 años. Eso debe doler profundamente, sobre todo a los que eran muy críticos de los 30 años, que era parte importante del gabinete. Sí. Ahora, esto es una situación que se viene dando y que parece ser que el presidente es el que más entiende que hay que hacer el mea culpa y avanzar. Pero déjenme ponerle la foto del sábado en la noche, Convergencia Social, aniversario, y el presidente de la República en una parada totalmente distinta, no el que estaba celebrando en Casa Piedra los X años de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, sino que era el Gabriel Boric estudiante, más bien nos acordamos de ese, y llama a la rebeldía, a la militancia. ¿Cómo ven ustedes esos dos personajes? A terminar con las extremas derechas. El jefe de Estado, que está, insisto, celebrando el Tratado de Libre Comercio con la embajadora norteamericana en Casa Piedra, 3 días después, hablando de la ultraderecha y que hay que ponerle freno a la ultraderecha y llamar a la rebeldía y a la militancia.
Creo que por un lado también hay algo que venimos hablando en los últimos meses que tiene que ver con justamente este llamado a la vieja escuela, con el sentarse a negociar, el ser reflexivo respecto a las necesidades de la crisis, lo que no pueden hacer, lo que no saben hacer, la falta de experiencia. Pero al mismo tiempo, toda esta, digamos, este recurso de apelar a la vieja escuela, a la vieja concertación, tiene como consecuencia del otro lado, bueno, o sea, una incomodidad, dejar a las propias bases electorales en un lugar incómodo, ¿no? Pero las bases electorales de Boric es el electorado cerrado de esa base electoral más propia, es el sostén de su partido, es el sostén de su coalición de gobierno, que en muchas de estas ocasiones hasta votó en contra de las propuestas del gobierno. Entonces creo que ese doble juego de Gabriel Boric como presidente en ese lugar de negociación, de acuerdo, etcétera, pero por otro lado, él también cumple un rol dentro de su partido. ¿No confunde el electorado un liderazgo que tiene tanta dualidad, Rodrigo? Y no solamente el electorado, yo creo que de todas maneras, ¿O la ciudadanía? Quienes escuchamos el discurso del 1 de junio, o otras oportunidades, como dice Matías, al presidente Boric, y escuchamos el video que fue grabado en el aniversario de Convergencia Social del partido del presidente, efectivamente, son dos tipos absolutamente distintos. Y eso demuestra quizás el conflicto interno que tiene que vivir diariamente el presidente entre su proyecto ideológico, porque eso es. Al final vimos al Boric ideológico el sábado en la noche en este acto, y su proyecto de país. Él también hace un reconocimiento a que quizás llegaron antes al poder, no estaban preparados, que la ciudadanía quizás va más lenta de lo que ellos esperaran, y llama efectivamente a seguir trabajando bajo la lógica ideológica. O sea, no han renunciado a ninguna de las consignas que de alguna otra forma quedaban plasmadas en la primera vuelta electoral. Entonces, no solamente un conflicto con la ciudadanía, con los partidos, sino que efectivamente creo que el más relevante es el conflicto propio que tiene el presidente de esa incapacidad a veces de poder definirse hacia dónde quiere ir. Y hay una muestra, Federica. El presidente en esa misma celebración de Convergencia Social hace un llamado y dice algo así como, espero que sea, con humor y con mucha liviandad, en buena onda, dice, espero que sea la última vez que nos veamos en este cumpleaños. El cuarto y último aniversario de Convergencia Social. No porque quiera que se termine su partido, sino porque de verdad que habla de un proyecto político más grande del Frente Amplio. Es decir, que ya no sea más Convergencia, sino que sean juntos con RD, Convergencia, comunes, en fin. No le fue tan bien, no tuvo un eco como el jefe de Estado, el gran líder que tiene esta generación, hace un llamado en ese tono. Uno no ve que se ponen todos en fila detrás, sino que empiezan, a ver, no todavía, parece que no estamos listos, se adelantó el presidente. La Revolución Democrática fue muy duro en la respuesta. O sea, nuestro proyecto tiene 11 años, somos el partido más antiguo, acabamos de tener un consejo, no sé cómo fue la carta, y le dijeron, no estamos no hay agua en esta piscina para una unión de todos los partidos. ¿Afectará el que no tenga ese liderazgo tan claro y marcado en su propia gente, el que tenga esta dualidad del jefe de Estado más que llama más a los 30 años? Yo creo que sí, o sea, igual también no es lo mismo ser partido que ser gobierno, no es lo mismo. Y para mí, o sea, en cierto sentido, está bien que Boric tenga dos roles distintos, un rol hacia el interior de su coalición y de su partido y un rol distinto público siendo gobierno. Porque, o sea, el gobierno se va a terminar, pero si el objetivo es construir el Frente Amplio o el objetivo es mantenerse en RD y mantener los partidos por separado, los partidos tienen que tener continuidad más allá del gobierno. Entonces, esa continuidad es imposible si no hay una clara identificación ideológica de ese espacio, por más que cuando lo vemos en su función de gobierno sea una ideología más lavada, más moderada, porque obviamente está gobernando y en el ejercicio del poder de gobierno no es lo mismo que Boric, líder de un sector político. Entonces, para mí eso no es contradictorio con el rol que él ocupa, que es un rol dual. Por un lado tiene un lugar de poder importante al interior de esos tres partidos, pero al mismo tiempo es jefe de Estado. Entonces, ese rol dual lo tiene que ocupar de la mejor manera posible. Si veo que esto es contradictorio para la conformación de un partido más amplio, el Frente Amplio como partido, creo que sí, creo que quizás no estaba todavía lo suficientemente madura la idea como para tirarla ahí. Creo que probablemente se den un tiempo de negociaciones, de reflexión interna de los partidos, que es justamente lo que los partidos quieren hacer. Sus congresos, sus reflexiones internas y ver si se suman o no. Si es que suma ser Frente Amplio y... También me llaman dos cosas la atención profundamente. Los partidos no pueden renunciar. Sí, es verdad, pero fíjate, Federica, yo no recuerdo
ni al presidente Piñera, ni al presidente Lagos, ni a la presidenta Bachelet, Frey o Elwin, que hayan tenido este conflicto, esta dualidad de mensaje hacia el partido y hacia el país como lo tiene tan marcado el presidente Boric. No recuerdo a ninguno de los expresidentes que hayan participado tan activamente dentro de su propio partido, alionándolos o dando instrucciones. Creo que el presidente Boric ha sido mucho más activo en el rol de pertenecer a un partido que lo que fueron los otros presidentes. Y a mí el otro tema que me llama profundamente la atención es lo que comentamos antes, es como el timing, es como el momento, y no tener preparada la piscina para poder de alguna forma tirarse y que haya agua. En el fondo, no haber anticipado esto a sus compañeros de coalición para después recibir el espaldarazo que recibió estos días por parte del partido más grande del Frente Amplio. Entonces, a mí me llama la atención esa cosa, esta como dualidad del presidente versus la que estábamos acostumbrados desde el retorno a la democracia y este timing medio extraño, raro, en que no siento que haya estado preparado. Probablemente fue un discurso, bueno, no tenía nada escrito, estaba parado en el escenario, era muy improvisado y quizás esa improvisación a veces también le juega un poco chueco al presidente. Rodrigo Orellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Federica Sánchez, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. A los dos, muchísimas gracias como siempre por estar aquí cocinando sobre los temas de la contingencia política. Tenemos toda la semana temas muy distintos. Sí, pues. Impresionante. No nos podemos quejar de que no es interesante hacer análisis porque hay mucha novedad siempre. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias.